Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Flores, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía, curso Seminario Doctor Filosofía Moderna. Tengan todos ustedes un cordial saludo de mi parte, especialmente usted, tutor Dairumbán Vázquez. Las 4 preguntas fundamentales para Kant: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Las cuales resumen todo su pensamiento y su sistema filosófico. Toda la filosofía de Kant, tan sistemática, gira en torno a estas 3 primeras preguntas. ¿Qué puedo saber? Responde a la teoría del conocimiento y a la metafísica. Se trata del problema del conocimiento y los límites de este. A esta pregunta responde su crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Restablece la metafísica que se había desmontado en la razón pura y responde a la ética y moral. Se trata del problema de la moral y establece los principios y condiciones para ella. A esta pregunta responde su crítica de la razón práctica. ¿Qué me cabe esperar? Responde la religión. Se trata del problema de la religión de la historia. Responde con la religión dentro de los límites de la mera razón y filosofía de la historia. ¿Qué es el hombre? Responde la antropología. Esta última pregunta se añade como resumen a las 3 anteriores preguntas, ya que el sujeto de todas las cuestiones es el hombre, por lo que su investigación tiene un carácter antropológico. ¿Qué puedo saber? Immanuel Kant responde a esta pregunta por medio de su gran obra Crítica de la razón pura, donde se pregunta qué puede llegar a conocer la razón independientemente de los sentidos. Es decir, va a partir del sujeto que conoce, del sujeto cognoscible. A esto es lo que él llama el giro copernicano. Él sostiene que independientemente de los objetos y de la experiencia, en los sentidos nosotros tenemos las categorías de tiempo y espacio. Y es ahí que todo lo que conocemos los encajamos en estas categorías. Además, nuestro entendimiento construye o crea estructura al objeto sistemáticamente. Es decir, de todas las apariciones y sensaciones, nosotros construimos un único concepto. Entonces, como aparece el objeto para el sujeto, es el fenómeno. Es decir, que nosotros construimos nuestra realidad. Y lo que sea la cosa en sí, es el nómeno o real. Para entender un poco más todo esto que acabo de decir, pues la propuesta de Kant será la siguiente. Primero, tenemos que distinguir entre lo que recibimos a través de nuestra experiencia sensible, que esa es la materia del conocimiento, y lo que pone el sujeto, es la forma del conocimiento. Lo que conocemos por la experiencia es siempre a posteriori, conocido como después de la experiencia, mientras que la forma en que ordenamos nuestra experiencia es siempre a priori, que es antes de la experiencia. El conocimiento humano comienza cuando nuestra sensibilidad recibe las impresiones sensibles. El sujeto ordena a través de su sensibilidad en el espacio y en el tiempo estas impresiones. El resultado de esta ordenación es el fenómeno. El sujeto, a través del entendimiento, procede a conceptualizar la información empírica recibida. El entendimiento humano procede a una categorización o conceptualización de los datos fenoménicos. Esta es la definitiva síntesis gracias a la cual los fenómenos quedan explicados, categorizados y conceptualizados. Y es entonces cuando resulta el conocimiento. ¿Qué debo hacer? Kant responde a esta pregunta por medio de su gran obra Crítica de la razón práctica,
donde el hombre por medio de las facultades del ánimo superior, que es la razón, tiene como producto su libertad. Y entonces desde esta libertad se dicta la razón. El hombre va creando su propia moralidad, es decir, que el hombre debe de obedecer únicamente a las leyes de la lógica para que de esta manera se pueda lograr un conocimiento pleno. Es por ello que Manuel Kant se dedica a hablar de su moralidad, pero referido a la razón y a la lógica. La ética kantiana tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad. Para Kant, lo único que puede calificarse como bueno sin restricciones es la voluntad. Lógicamente, la intención tiene que ir acompañado de todos los medios posibles para lograr lo que se persigue, pero la bondad o maldad residen en la voluntad, y esa voluntad será buena cuando actúe autónomamente, es decir, independientemente de todo elemento empírico. Entonces, es la ley universal que nos dice cómo debe querer esa voluntad y qué no debe querer. Por lo que Kant hace la siguiente formulación: obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se vuelva ley universal. Los imperativos son mandatos que expresan el deber ser. Su característica fundamental es que son constrictivos, impositivos para la voluntad, pero el imperativo categórico no está sometido a condición alguna, es válido a priori y por sí mismo es allí donde la voluntad se impone a sí misma ante la ley sin depender de nada. ¿Qué me cabe esperar? Kant responde a esta pregunta por medio de los postulados de la moral que brinda la teología racional. En principios, al hombre le está permitido la esperanza de poder ser realmente aquello que de algún modo debe ser. Kant sostiene que el fin racional de la historia es el cumplimiento de la ley moral, que todo ser racional conoce y tiene escrita en su interior. Esta ley moral se concreta en alcanzar el pleno desarrollo de la racionalidad humana, la libertad del ser humano dentro de la sociedad y la paz perpetua entre los pueblos. Entonces, para lograr estos objetivos se necesita la participación libre de los seres humanos. Aunque lógicamente no se puede demostrar científicamente que estos objetivos se lograrán, pero tenemos buenas razones para pensar que sí se podrán alcanzar, pues la propia naturaleza favorece su consecución. ¿Qué es el hombre? Kant parte de que el hombre, según su naturaleza, es un conjunto de disposiciones originales, disposición de la animalidad como ser viviente, disposición a la humanidad como ser viviente y racional, que es la capacidad pragmática, disposición a la personalidad como ser racional y moral, que es el respeto a la ley moral. Los antropólogos pueden decir que el hombre es un animal que ha evolucionado. Kant responde a esta pregunta, aunque no la leamos en una de sus obras, puesto que las tres primeras cuestiones se refieren a la última. ¿Cómo así me dirán ustedes? Pues que las tres primeras preguntas, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Se pudieran resumir en una sola, ¿qué es el hombre? Y podría decir que para Kant el hombre es un ser racional, dotado de libertad y facultades. Es decir, que el hombre, para poder ser autónomo, debe usar su razón, independientemente, y debe ser libre. Pues que muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.